Y a continuación presentamos La Hora del Rocío con la hermana Rosa Jaques. Un tiempo de refrigerio espiritual con la palabra de Dios. Ya con ustedes, Rosa Jaques y su espacio La Hora del Rocío. Buenos días. Esta es su hermana Rosa Jaques en La Hora del Rocío, esperando que la gracia, la misericordia y el amor de Dios estén derramados en todos nosotros en este día, en esta hora, y sobre todo por nuestra nación. Dios mío, ten piedad y misericordia por nuestra nación. Dios santo, que busquen de ti, Señor, que se arrepientan las almas, que haya renovación, Dios mío, para ver si algo diferente, maravilloso empieza a nacer en cada uno de los dominicanos, que sea la esperanza de vivir, el consuelo de vivir en paz y tranquilamente. En el nombre de Jesús, bendigo a todos los ministros. Aquí traigo un pensamiento de la palabra de Dios. Vamos a leer en Josué capítulo 1. Vamos a empezar del verso 5. Vamos a leer algunos versos hasta el 9. Y dice la palabra: en el nombre de Jesús, y que el Señor añada toda bendición a su palabra. Josué capítulo 1, desde el verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la diestra ni a la siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guarde y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Que el Señor añada toda bendición a su palabra. Esta palabra está muy acertada en nuestros días, porque tenemos que ser muy valientes para poder vivir en estos días, e incluso para poder vivir en armonía con nuestros semejantes, inclusive en las congregaciones. Tenemos que ser muy sabios, tenemos que ser muy prudentes y tenemos que ser muy valientes, para que las primeras señales del maligno a través de lo que nos rodea, que es nuestro prójimo, no comience a atormentarnos y nosotros querer salir corriendo. Tenemos que tener la fortaleza, el amor,
la templanza, el dominio propio para poder resistir, inclusive en nuestras congregaciones. Porque los días realmente son malos. Y la gente que llega a nuestras congregaciones pasan todas por un proceso. Y hay muchos que los procesos nunca le terminan, porque nunca maduran. Siempre se quedan como si fueran niños de leche, que son piedra de tropiezo para muchos. Inclusive le hacen la guerra a los ministros, a los pastores. ¿Por qué? Porque no crecen en la palabra. Se quedan enanos espirituales. Y de eso hay mucho. Porque Jesús habló del trigo y la cizaña, que era necesario que estuvieran juntas. ¿Por qué? Porque vendrá un labrador, un experto en plantación, que es Dios, que es el único que tiene la autoridad para recoger el trigo, para separar el trigo de la cizaña. Porque si nosotros lo hacemos, podemos cometer errores. ¿Por qué? Porque una cizaña también tiene la oportunidad delante del reino de Jesucristo de cambiar, de arrepentirse. Y lo estoy hablando sencillamente, una vida, un hombre o una mujer tiene la oportunidad hasta que esté en la tierra, hasta que viva en la tierra, pensar que ha estado equivocado y tener la oportunidad de arrepentirse. Entonces esas cosas solamente le tocan en el día del Señor al Padre. Pero nosotros sí debemos ser valientes para superarnos en todas esas pruebas, para poder crecer en el amor y en el perdón que son vitales en este día. Pero aquí el Señor le está diciendo a Josué algunos detalles importantes para él triunfar y lograr el propósito de Dios en él, que era repartir los terrenos, guiar al pueblo a la tierra prometida que ya estaba identificada desde años anteriores, y repartir la heredad entre las tribus que todavía quedaban sin haber recibido su porción. Pero el Señor le dice una de las cosas más importantes, que es ser valiente, que se esforzara y fuera valiente. También le dice algo importantísimo, que no se apartara de la palabra que en ese momento era la ley. Pero hoy en día nosotros tenemos la palabra de Dios, que es nuestra Biblia, que es el legado que Dios nos dejó para poder vivir en paz. Pero este legado tiene un poder tan grande que nos hace que nos vaya bien. Porque aquí lo dice, para que donde quiera que vayas, yo estoy contigo. Entonces, ¿cómo Dios puede estar con nosotros
si le fallamos? ¿Cómo Dios puede estar con nosotros si estamos en pecado? Simplemente tenemos que guardar esta palabra, tenemos que vivir la palabra de Dios en nosotros. Tenemos que ser esforzados y valientes para recibir las bendiciones y que donde quiera que vayamos nos vaya bien. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios. Es una promesa del Señor. Y lo dejó aquí escrito Josué en su capítulo 1. Guardamos la palabra de Dios, meditamos en ella y nos hará prosperar en todo nuestro camino y en todo saldremos bien. Aunque sea una prueba aparentemente adversa en determinado momento, esa palabra será de bendición. Aunque estemos rodeados de cizaña, de personas intrigantes, de personas sin oficio, sin ministerio, sin carga espiritual, sin oración, porque el que ora y hace de acuerdo a la voluntad de Dios en esa dirección que nos da el Espíritu Santo en la oración, tenemos una guía donde quiera que nosotros vayamos, Dios va con nosotros. Pero si no lo hacemos y simplemente eres cizaña, esa cizaña alrededor del hombre o la mujer de Dios se puede convertir en bendición, en gran bendición, porque nos hace crecer en dos cosas muy importantes en el reino de Jesucristo, que es amar y perdonar. Qué fácil y simple es amar a una persona que nos ama, que nos respeta, que habla bien de nosotros. Pero cuán difícil es amar y tolerar y hacerle bien a una persona que habla mal de nosotros, que vive intrigando acerca de nosotros, que vive haciéndonos la guerra sin ningún motivo aparente. ¿Por qué digo aparente? Porque la cizaña es simplemente hacer el trabajo del diablo. Y esa es su función. Y esa es su naturaleza. Hacer el mal. Pero eso puede ser de bendición para los que viven conforme a las leyes del reino de Jesucristo, que están basadas en amar al prójimo como a nosotros mismos y a Dios sobre todas las cosas. En esos dos mandamientos se cumplen toda la ley y los profetas. Amar a Dios sobre todas las cosas, que es el primero, y al prójimo como a nosotros mismos. Y qué difícil es amar a una persona que simplemente respira aire, energía negativa, que respira veneno,
que dice, como dice mi mamá, que desayunan con avispa y están enojados por todo y tratan de cargar y descargar su enojo contra quien se le enfrente. Y de todos eso tenemos varios ejemplos en las mismas congregaciones. Pero si usted es trigo y usted sabe que tiene carga de intercesor, que usted tiene carga de servidor, que usted predica la palabra de Dios, que usted enseña, que usted evangeliza, no tiene mucho tiempo para mirar a la cizaña. Créanme que no tiene mucho tiempo para enfocarse en ella, porque está tan ocupado en la viña del Señor, en los negocios del reino de Jesucristo, que ese gozo y ese placer y esa armonía y esa paz que da servir al Señor, andar en sus caminos, cumplir con lo que el Señor nos manda a través de su palabra, eso da un gozo tan grande. Y un cristiano gozoso jamás será entorpecido por una cizaña que está deseando algún día que le caiga la gota o una gota de la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cuando un cristiano sabe quién lo llamó, sabe quién lo está respaldando. Y estas palabras que Dios Padre, Abba Padre, le da a Josué, deben ser de esperanza, de consuelo, de alimento para nuestras almas en estos días postreros. Porque necesitamos ser valientes, porque todo lo que nos rodea está como manipulado y está alterado y está encaminado para que uno camine hacia el pecado, como le estaba hablando el otro día, de que el pecado que mora en nosotros nos hace hacer las cosas que no queremos hacer. Y lo que queremos hacer, no lo hacemos por causa del pecado que mora en nosotros. Porque la misma carne se opone al Espíritu, se opone a Dios, se opone al propósito del reino de Jesucristo en nosotros. Y déjeme decirle que un cristiano valiente, gozoso, trabajador en la viña del Señor, en la congregación, es un cristiano admirable que por sus frutos lo vamos a reconocer. La cizaña se puede identificar. Por más que se disfrace de virgen, por más que se disfrace de cristiano, no lo es. Porque en los frutos no vamos a dar cuenta. En los hechos vamos a observar lo que hace, no lo que dice, sino lo que hace, como nos recomienda Jesús, que dijo a los apóstoles: lo que ellos dicen, háganlo, pero lo que ellos hacen, no lo hagan, refiriéndose a los fariseos.
de su época, que fariseos siempre habrá en todas las épocas del reino de Jesucristo. En todas las generaciones hay fariseos, seduceos, cizaña y de toda clase, porque el cielo es tan hermoso, el cielo es tan perfecto que se hace fuerte y solamente los valientes lo pueden arrebatar, porque todo se opone a que no vayamos al cielo. Entonces tiene que ser un paraíso, tiene que ser una copia del Edén, tiene que ser algo maravilloso, estar en el vientre del Padre, recostado en el vientre del Padre. Tiene que ser maravilloso el cielo. Cuando aquí hay un maligno con un grupo enorme de ángeles caídos para impedir que los redimidos, que los que estamos hechos de barro, no vayamos al cielo. Pero hay un secreto muy grande en lo que estamos hechos de barro. Y el secreto es que tenemos el soplo de Dios. Porque para darle vida al cuerpo de barro que el Señor formó, sopló de su nariz, de su aliento de vida y nos dio vida. Y ese soplo está en nosotros. Y ese soplo se fue perdiendo por el pecado original, por el pecado de Adán y Eva. Pero vino Jesús, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre por nosotros y nos restauró la vida eterna. Nos renovó el pacto a través de su sangre. Y el que confiesa a Jesús como su Salvador, ya está bajo el pacto, ya está bajo de su reino. Entonces a nosotros solamente nos queda en este tiempo postrero, en este tiempo donde el pecado nos esconde, en este tiempo de que todo lo que se hace en las tinieblas, que todo lo que se hace en el escondite, en las cuevas, sale a la azotea rápidamente. ¿Por qué? Porque el tiempo se acorta. Dice Mateo capítulo 4, que por causa de los escogidos, los tiempos fueron acortados. Y eso es lo que estamos viendo, que nos levantamos temprano en la mañana y pasan unas horas como si fueran volando y ya no tenemos que volver a acostar. ¿Por qué? Porque los tiempos se acortaron, porque la venida de Cristo se acerca. Y cada día que estamos en la tierra, tenemos que mostrar más la valentía en Cristo Jesús. Tenemos que leer más palabras como esta que nos dejó Dios a través del Espíritu Santo como legado para fortalecer nuestra fe en tiempos difíciles. Esta palabra que el Señor le dijo miles de años atrás a Josué: esfuérzate y sé valiente, no te aparte de la ley, ni a diestra ni a siniestra. Y donde quiera que tú vayas, iré contigo. ¿Por qué? Porque está en mi voluntad, está en mi propósito. No me falles. Así mismo nos dice Jesús en esta hora. Vamos
a vivir con cuidado. Vamos a vivir en amor y en perdón. Vamos a vivir con las leyes del reino de Jesucristo. Vamos a vivir de acuerdo al legado que nos dejó Dios, que es la palabra, que es la Biblia. Vamos a alejarnos del pecado. Todo lo que sea piedra de tropiezo, vamos a desecharlo para que no caigamos en tentación. Pero hoy día también tenemos que ayunar, tenemos que orar, porque hay tanta contaminación en los aires, por donde quiera que caminamos. Estamos asediados por el pecado, que tenemos que ayunar para que Dios nos fortalezca y nos haga más valiente cada día. Y que sea de fortaleza la palabra en nosotros. Que tenemos que orar y pasar tiempo con Dios para que Dios hable. No simplemente nosotros pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo, sino escuchando, guardando silencio en la oración. ¿Para qué? Para darle oportunidad al Espíritu Santo que nos ministre, que nos guíe, que nos dirija a dónde y hacia dónde debemos caminar. Porque solamente así vamos a ser acompañados donde quiera que vayamos. Pero tiene que ser bajo un propósito, bajo la voluntad de Dios. Y siendo valiente para que no caigamos en tentación. Usted no es valiente porque le da un puñetazo a alguien o porque usted le da un palo a alguien o quita a alguien del camino. Usted es valiente porque usted hace la voluntad de Dios, porque usted vive en el propósito de Dios, porque usted se aleja del pecado, porque usted vive en comunión con Dios. Y una persona que vive en comunión con Dios, que vive en el reino de Jesucristo, trabajando y sirviendo en un ministerio, cualquiera que sea de los ministerios, por más pequeño que sea, usted está cargado, usted está haciendo un trabajo, usted no tiene tiempo ni siquiera para murmurar. Usted no tiene tiempo para estar mirando qué hizo su prójimo. Usted no tiene tiempo para pecar. Así es que hasta aquí lo dejo. Dios le bendiga, Dios le guarde, pero tenemos que ser valientes, como lo recomendó el Padre a Josué. Y aún más, porque creo que los días son más peligrosos que en aquel tiempo. Así que Dios le bendiga de nuevo. Dios bendiga a República Dominicana. Dios bendiga a los pastores. Dios bendiga a los ministros, evangelistas y todos aquellos que están cargados en el reino de Jesucristo, cumpliendo con el propósito de Dios y la misión que nos encomendó Jesús para vivir en su reino. Dios le bendiga. Su hermana Rosa Jaques, en la hora del rocío. Hemos presentado su espacio La Hora del Rocío con la hermana Rosa Jaques. Hasta una nueva entrega. Muchas gracias por estar con nosotros. Favor de compartir con otros este tiempo de La Hora del Rocío. Que Dios te bendiga.